El señor ingeniero Livio Cornejo nos acompaña ya como todos los días jueves. El saludo más cordial. Livio, bienvenido. Aparentemente se empieza a aclarar el panorama electoral. Ayer, a despecho de muchos, Álvaro Noboa ya definitivamente fue dejado afuera por el Consejo Nacional Electoral. Queda lo que está. Y la preocupación es que, sin embargo, la gente dice no hay por quién votar. ¿Qué opinas tú sobre este tema, sobre esta preocupación de todos? Gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, la novela ya tenía este fin. La novela, lastimosamente, de Álvaro Noboa iba llegando ya a este fin. Los únicos que no querían aceptarlo eran aquellos que definitivamente pensaban que las apelaciones, que las impugnaciones iban a dar resultado. Pero también hay que recordar que aquí hay una irresponsabilidad por parte de Alvarito Noboa en el momento de no tener una segunda opción, no lograr alianzas. O sea, definitivamente creo yo que muchos se confiaron, que definitivamente no hubo esa visión de lograr una alianza. Recuerda que muchos partidos y movimientos políticos estaban aliándose a Álvaro Noboa, pero definitivamente a nivel nacional se decidió de que no van alianzas. También se permitió de que aquellos dirigentes antiguos del movimiento de Álvaro Noboa sean los que pongan los candidatos en cada una de las provincias. Es decir, se confió mucho en aquellos líderes que tampoco trabajaron en la campaña anterior. Recuerda que hubo un candidato aquí a la alcaldía, que ahora es el presidente del movimiento, quien hizo todo por una alianza, pero definitivamente no se pudo llegar a ningún lado. Tampoco obtuvieron una votación representativa y no estuvieron los líderes que ahora estuvieron tras Álvaro Noboa. Es decir, hubo una total desconexión en todo este trámite, en todo este accionar político, y parece que desde ahí nació el fracaso. Una Silca Sánchez empoderada del movimiento tomaba decisiones a nivel nacional, su padre también. Y qué tontería, qué estupidez, disculpen la expresión, no haber pensado en un plan B, donde ahora sí hubiese tenido una gran oportunidad. Más allá del movimiento, la gente iba a votar por Álvaro Noboa, pero ahora definitivamente lo único que cabe es una actuación sensata por parte de Álvaro Noboa y sumarse a aquello que se está dando con el Partido Social Cristiano y con Lazo. O sumarse a otro partido, no sé. Tengo entendido que Gutiérrez también se acercó y hay una proximidad porque fue uno de los partidos con los que primero habló. Sí, efectivamente, pero como te digo, parece que alguien estuvo ahí, se interpuso, se puso al medio, no quiso un diálogo abierto, un diálogo sincero. Sé que Lucio Gutiérrez hasta cedió la presidencia para él ir a la vicepresidencia. Se trataron de hacer muchos contactos, pero impidieron de que Álvaro Noboa sea el que tome la decisión, una decisión sensata. Y ahora pues queda toda una fracción electoral un tanto dispersa, un tanto no saber a quién apoyar. Yo pienso que justamente es lo que te decía, Álvaro Noboa tiene que tomar la decisión de apoyar a alguien como ciudadano, ya no como un movimiento político, sino como un ciudadano que dijo querer a este país, que dijo hacerlo todo por este país, y creo que eso es lo que tiene que hacer. Comenzarse a sumar las fuerzas a un solo lado, una sola candidatura, que si bien es cierto no nos podrá representar completamente a lo que pensamos y sentimos de algunos ecuatorianos, pero que sí podemos en el momento determinado más llevar allá hacia la balanza en un proceso electoral, maniatar en un proceso electoral que está comandado y manejado por los mismos de siempre, aquellos que quieren volver, aquellos que quieren seguir robando, aquellos que esta semana no han parado de llorar, mi estimado amigo. Esta semana sí las redes sociales han explotado de tanto llanto, los teléfonos se han humedecido de tanto dolor que tienen los correístas, porque su líder máximo pues ya ha sido totalmente eliminado de la contienda electoral, y hoy únicamente se los escucha hablar con rencor. Y esto es lo que hay que hacer, sumarse a una sola fuerza que en este momento pues yo creo que creo básicamente tiene todo el apoyo y respaldo de la ciudad. Bueno, veamos. Yo sigo diciendo, sigo sin creer en esa organización política. Lo sigo viendo difícil y me sigo preguntando qué pasó. ¿Quién alineó las fuerzas de la manera en que alinearon? A ver, sacar a Nebot de la jugada es increíble. Increíble. ¿Quién tiene el poder para hacer aquello? Ya ocurrió en 1998, cuando también se unieron el Partido Social Cristiano, Democracia Popular y ubicaron a Yamil Maguad. Recuerda lo que pasó luego. Complicado, fue complicado y eso tenemos que decirlo. Ahora se vuelven a unir los mismos. Y me quedo pensando, ¿quién convenció? Imagínate lo que es difícil sacar al señor Sonnenholzner.
Y no me digan que él no quería, porque si hasta está renunciando a la vicepresidencia para ser candidato, pues. Si trajo un asesor internacional, el mismo asesor de uno de los presidentes centroamericanos, para que lo asesore políticamente aquí. Entonces, ¿cómo así dio marcha atrás? ¿Por qué dio marcha atrás? De acuerdo a varias encuestas, era el segundo en aceptación tras el señor Noboa. Y ahora le bloquean a Noboa y ya está. O sea, ¿quién está atrás de todo esto? ¿Y quién está designando desde antes de que se vote siquiera al nuevo presidente? ¿Cómo se manejan estas cosas? ¿Qué fuerza y qué poder político, económico, no sé, es el que está atrás de todo esto? Porque Bueno, mira, yo no le daría... si le agregas algo más, hasta hace 10 días, menos, 8 días, ¿tú creías que se podían unir el agua con el aceite? Es decir, el Partido Social Cristiano con Creo, cuando sus líderes no se podían ver. Si es cuestión de ver cómo firman el momento del acuerdo, firman y cada cual viendo a otro lado, cada cual más molesto, cada cual más enojado. O sea, eso no fue un acuerdo de amigos, sino fue un acuerdo impuesto, no sé por quién, no sé por qué, no sé cómo es que se maneja la política a nivel nacional tan grande. Livio. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta, mi estimado Fernando, es de que definitivamente quien estaba tomando fuerza era el movimiento de Alianza País, el movimiento apoyado por Rafael Correa, ¿no es cierto? Yo creo que esa necesidad, ese fue el impulso necesario, por eso no están de acuerdo. Además, la candidata social cristiana, con el debido respeto a la señora Reyes, no representa a nadie. O sea, definitivamente, habiendo mejores líderes, yo no sé el por qué no se postularon. ¿Por qué la están midiendo tanto? Tal vez, mi estimado Fernando, sea el hecho de que tenemos un país en la quiebra, un país en la bancarrota, un país en los que en los próximos 4 años van a ser completamente difíciles para quien esté ahí, ¿no es cierto? Van a ser totalmente difíciles y los que quieren seguir en el poder, los que quieren mantener a su partido político en el poder, creo que lo han pensado y lo han meditado mucho. Hoy más que nunca tenemos que confiar en eso, Fernando. O sea, no podemos comenzar a decirle, bueno, no hay por quién votar. Entonces, pues hagamos nosotros, postulémonos nosotros, y es ahí donde tenemos gran cantidad de candidatos. En el no hay por quién votar es el que nos impide un poco abrir nuestra mente y comenzar a escuchar a todos los candidatos, un poco ver qué proponen los demás candidatos, un poco entender, mi estimado amigo, que aquí definitivamente no hay tendencias, no eres de derecha, no eres de izquierda, sino muchos de los líderes son a conveniencia propia. Y es lo que pasó con el gobierno de Rafael Correa. Engañó a la gente diciendo que es de izquierda, mantuvo insultando a aquellos que él creía eran los culpables, que el pueblo los señalaba como culpables. Él se encargó de generar mucho más odio y rencor. Recuerda que decía que les iba a quitar la plata a los ricos, que los inmorales iban a ir presos, que van a pagar impuestos, que el dinero ocioso va a ponerlo a generar en oportunidades de trabajo. Y fíjate lo que pasó. Entonces no tenemos que llegar al sentimiento de la gente, sino más bien vamos hacia dónde están los objetivos más grandes de este país, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a cambiar en estos 4 años. Vamos a tener una mejor administración del dinero, de los dineros que nosotros los ecuatorianos damos al gobierno. Eso es lo que debe ahora interesarnos, porque realmente ideológicamente el Ecuador no es ni de derecha ni de izquierda, es un país que necesita nada más que venga un presidente honesto y haga las cosas bien, Fernando. Importante aquello, y eso es necesario. En eso sí nos queremos ratificar. Y hablando de lo que fue la noticia de la semana, la decisión de la Corte que no acepta la casación que pedía Correa y los suyos, ¿cuál es la opinión que tienes sobre este tema? Esta decisión que ya está en firme, porque ya fue notificada, y que definitivamente impide que Correa pueda volver a ser candidato, es la muerte civil, para llamarlo de alguna manera, que aunque muchos digan es una sanción excesiva, fue puesta en la Constitución por el propio Rafael Correa, pues. No hay peor cuña que la del mismo palo, dicen, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es esa. Bueno, nosotros pensamos, personalmente pienso yo, que tenemos mucho más que investigar, tenemos mucho más que averiguar sobre lo sucedido
en el gobierno de Rafael Correa. Todos sabemos lo que pasó. Lo que le están sancionando es apenas una décima parte de lo que falta en nuestro país, de los negociados que se hicieron en nuestro país, y que no se los ha tomado en cuenta y que no vemos a todos los culpables presos, mi estimado Fernando. Lo único que se ha hecho es coger la cabeza de esta red mafiosa y que no se le ha dado la mínima oportunidad de comprar a los jueces. Los jueces han sido sometidos al público, los jueces han sido señalados por la gente que si no cumple con lo que dice la ley, pues no van a quedarse tan limpios en su proceder. Por lo tanto, pues creo que la presión política y la presión pública, perdón, ha sido muy, muy importante en este caso. A mí me parece lo más razonable, lo más sensato, y ahora tenemos que tratar de que todos aquellos delincuentes que nos han robado cumplan su sentencia. Nos quedamos pensando en todos estos temas, porque ya la primera parte está hecha. La segunda, recuperar el dinero, que eso es básico, necesario, fundamental. 70.000 millones de dólares. Hay que empezar, hay que buscar las formas, ¿no? Sí, efectivamente, hay que tratar de buscar, de hacer, no necesariamente una comisión, sino más bien buscar un organismo internacional, una institución internacional que se encargue de esto. Recordamos que hay un país, Botswana, no recuerdo muy bien el nombre, pero es en Sudáfrica, y el hecho es de que ellos avanzaron a recuperar como 60.000 millones, que de igual manera, pues gobiernos abusivos, aprensivos, pues sacaron del país, pero con la colaboración de los demás países lograron extraditar todos esos dineros, recuperar en bienes de esos dineros, y esto es lo que tenemos que hacer. Justamente a eso me refería yo como gobierno, un gobierno que venga a hacer esto, Fernando. No va a ser una tarea fácil, no es una tarea de la noche a la mañana, y no solamente quede en el discurso, sino realmente se tome acciones directas. Que la actuación de una fiscal, de una justicia, no se quede en la nada, no se quede únicamente en el hecho de que están por ahí, están disfrutando de los dineros, sino más bien pedir la colaboración internacional para capturarlos y para proceder a recuperar nuestros dineros. Eso es lo que tenemos que hacer como un gran paso como país para la resiliencia que necesitamos, Fernando. No es únicamente sancionar. Lo que nos preocupa a los ecuatorianos es dónde está el dinero, qué se hizo con tantos miles de millones de dólares que salieron de este país. Y que hay que recuperarlos urgentemente porque el Ecuador los necesita. Esa es una de las cosas en las que debemos buscar las formas, los cómo. Bien dices tú, sin nombrar comisiones, porque eso simplemente prolonga el asunto y no pasa nada, no termina de pasar nada nunca. Pero esto es básico. Y en el segundo punto, que creo que es importante, es ir entendiendo lo que está ocurriendo, garantizándonos que este Tribunal Electoral o Consejo Nacional Electoral cumpla con transparentar las elecciones y garantizarlas, porque hasta el momento lo que hay es garantía de fraude. Hoy estará aquí Diana Tamaín, seguramente para decir que todo va a estar exactamente bien, cuando lo que conocemos es lo contrario. Ella no da ninguna garantía, la garantía de ella es de que va a ser fraude y es lo que nos está preocupando. Sí, evidentemente nadie tiene confianza en la señora Tamaín. No sé cuál sea su posición ahora que ya no está quien le ordenaba, que era Rafael Correa. No sé si realmente las encuestas le apoyen a este ciudadano Arauz. Yo no creo, definitivamente. Las pocas oportunidades que le he oído hablar, cada vez que habla me decepciona mucho más. Parece que no es un inteligenciado en economía, sino un charlatán más que quiere imitar pues a su jefe. Y la señora Diana Tamaín en este momento como que debe estarlo pensando dos veces. Yo creo que ahí es el momento ya de que todos los movimientos y partidos políticos asuman con responsabilidad las decisiones que se toman en el CNE. Hay que ponerle mucho ojo al asunto, pero esto hay que hacerlo ya. Caso contrario, pues vamos a unas elecciones en las cuales se pretenden que votemos durante 48 horas o que lo hagamos electrónicamente o que simplemente el que gusta vaya, ¿no? Vaya y vote, y donde el fraude pues va a ser muy, muy evidente, porque ha habido muchas personas que por esta pandemia ya no están con nosotros o que simplemente están fuera del país y ellos van nuevamente a volver a votar y nadie va a poder controlar esto. No se ha actualizado el padrón electoral, sino como el Consejo Nacional Electoral lo ha querido. Dicen que es algo difícil, yo no lo creo, Fernando. Esto es tan simple como decir que todos tengamos una cédula y nos dan un plazo determinado y tendremos que hacerlo, ¿no es cierto? Pero eso no se hace en el país. Parece que todos están colaborando en el fraude electoral, todos quieren un fraude electoral, a favor o en contra, pero hay personas que están tras de esto.
Y ese es el tema, y es lo que hay que identificar y decirlo con todas las letras, porque nos acercamos con demasiada velocidad a un fraude electoral. Mira, en este instante, el señor Arauz está solo, no firmó ni Rafael Correa ni el señor Rabascal. Entonces ya incumplió la normativa y por lo tanto no puede él, en este instante, no se puede, no pueden inscribir un binomio. Entonces, actuando legalmente, el señor ya no podría participar. Es uno de los casos. Y el otro es el señor Pérez. Carlos Ranulfo Pérez inscribió a un binomio que no fue elegido en primarias. ¿Y entonces qué se hace? Bueno, en el mejor de los casos, supongo, tendrán que descalificar a ese binomio, en el mejor de los casos, y decirle que la candidata no cumplió y que ponga otro candidato. Ahora sí, con autorización del Consejo Nacional Electoral no necesita ir a primarias. Ahora sí, pero antes, como lo hizo él, simplemente sin comunicar al Consejo Nacional Electoral y presentando una candidata que no fue elegida en primarias, desde mi criterio da para eliminar el binomio. Pero no sé cómo vaya a actuar en estos dos puntos la señora Tamaín. Es evidente de que echa la ley, echa la trampa, y bueno, recordemos que tienen tres votos a favor, ¿no? Incluido el de ella en el Consejo Nacional Electoral, y muy poco se puede hacer con estas circunstancias políticas y donde viene la interpretación del CNE. No veo solución, justamente como tú lo dices. Uno cuando procede a esto hace las primarias y en las primarias tiene determinada cantidad de nombres de los candidatos. Una vez que se ha hecho esto, los convocan para aceptar personalmente la candidatura, y si no lo aceptan hay un tiempo prudencial que le dan 48 horas, 24 horas para buscar, y así lo han hecho algunas listas de asambleístas, para llenar los vacíos donde aquellas personas no quisieron participar. Posiblemente esto también se aplique a los binomios presidenciales, y es la manera como se lleva a cabo. Recordemos que ahora el Consejo Nacional Electoral realmente tiene leyes muy difíciles de interpretar, que dan a libre interpretación a quienes lo están presidiendo. Es decir, es algo hecho por los correístas y para los correístas, ¿no es cierto?, que siempre tienen metidos por ahí la sinvergüencería, y eso es lo que nos sucede, que no hay cosas claras en la política. Las leyes que se nos hacen siempre quedan a una libre interpretación o accionar de la persona que está al frente, y no hay un organismo competente que los vigile o los supervigile para saber qué es lo que están haciendo. Tú lo has dicho bien, nosotros ya deberíamos pensar de que no lo pueden calificar, que no pueden calificar el binomio de Yacu Pérez y tampoco el señor Arauz, pero los veo con expectativas, los veo con esperanzas, los veo como si nada esto pasara, y creo que están hasta ahora tratando de elegir quién va a ir a la vicepresidencia con el señor Arauz. Ya debería, como se hizo con Álvaro Noboa, eliminarlo, porque ya no procede definitivamente, pero los veo con vida todavía, Fernando, y esto queda todavía para una novela más del Consejo Nacional Electoral. Desde mi análisis, eh, el tema pasaba, es decir, cuando el Consejo Nacional Electoral, después de inscrito el binomio, les dice, señores, esta persona no podía participar, ahí es cuando les dan un tiempo extra para que se cambie. Pero después de que se ha aceptado, aquí no aceptaron. Aquí solo firmó Arauz. Del otro no hay aceptación. Y tampoco hay aceptación de Rabascal. Entonces, yo no sé de dónde van a sacar el otro candidato. ¿Y quién les va a dar plazo? Porque no hay plazo. O sea, el plazo para aceptar la candidatura feneció ya. Y entonces, ¿en qué quedan? Solo se inscribió un candidato. Y la ley determina que tiene que inscribirse un binomio, no un candidato. Efectivamente, eso es la duda que nos queda, ¿no? Realmente es difícil la interpretación. No me atrevo mucho a decir que hay tiempos. No he leído realmente la ley mucho del CNE, no tengo mucho conocimiento del mismo. Antes sí era mucho más sencillo, se lo hacía de manera mucho más práctica. Ahora pues hay que ir a unas primarias que pueden ir 10 personas como 5, o simplemente también elegir a los candidatos de forma nacional, como pretendía hacer el partido de Álvaro Noboa. O sea, eso es un poco de formas y de aspectos que nos desconciertan mucho, pero lo que tú estás diciendo, a mi entender, a lo poco que he leído sobre este tema justamente que tú traes a colación,
es que ya no habría oportunidad, o sea, ya no tendrían chance porque se inscribe el binomio, no se inscribe por una parte el presidente y por otra el vicepresidente, y si es que ese momento no acepto, yo tengo la oportunidad en 24, 48 horas de reemplazarlo. No sé si eso te daban autorización por escrito el CNE, que lo cual terminaría en una burla, ¿no es cierto? Porque si haces las primarias, haces un esfuerzo democrático y pones nombres, tranquilamente después el presidente o la persona elegida dirá, bueno, yo no quiero, y pondrán a dedo a quien ellos gusten. Yo pienso que eso es lo que se pretendía eliminar con las primarias, y están cayendo en lo mismo, están dando la oportunidad a que todos los partidos políticos hagan y deshagan en los diferentes movimientos que esta vez se han presentado. Esperemos ver qué dice. Yo creo que habría que tener ahí una voz oficial, una voz cantante, una persona que realmente entienda mucho sobre el principios electorales y saber realmente hacia dónde camina este proceso que ya debe culminar, la inscripción y comenzar pues ya una campaña. Me parece que en enero arrancamos ya con la campaña o en diciembre, y eso es lo que ya tenemos que empezar a ver para conversar con los candidatos, ver qué nos ofrecen, qué es lo que dicen, qué es lo que van a hacer con este país, que lo vuelvo y lo ratifico. Estamos en la quiebra, Fernando, no podemos seguir pidiendo más deuda, porque quienes terminamos lo pagando somos nosotros los ecuatorianos. Y es lo que nos preocupa. Y otra de las noticias de la semana es que llega la ministra a pedir que le inicien un juicio político. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y qué le pasó a la señora Romo que va a pedir juicio político en la Asamblea? Parece que los tips con su amigo Mendoza, pues, han causado mella en todo lo que es la estructura política, en lo que mucha gente decía en la pandemia, ¿no? Que estaba muy relacionado de lo que se decía de los familiares de Romo, y que Romo muchas veces tuvo el apoyo en votación en algunas leyes o lo mantuvieron ahí en secreto mediante este tipo de acuerdos políticos. Ahora que si bien es cierto, no es desconocido para nadie en el país de que la persona que está ahí, por ejemplo, el gobernador, ellos son puestos políticos, ¿no? Por eso hemos tenido en Ambato cambios de personajes que no sabemos ni cómo llegaron, ni quién los puso. Muchos sospechábamos de que era manipulado y manejado por Serrano, el caso aquí en Ambato, ¿no es cierto? Uh-huh. Que las personas que estaban aquí de gobernadores eran muy cercanos, tienen negocios entre ellos, y eso es lo que nos preocupaba. Yo muchas veces te acuerdas que te decía, ¿dónde salen estos nombres? ¿De dónde salieron estos nombres? Si nunca han participado en política, no han estado en política, y lo único que se les ha visto es dialogando con 2 o 3 personas, y no necesariamente de política, sino amarrando determinadas cosas para lograr sacar algo de dinero en algunos negocios truchos por ahí. Pero fíjate las cosas cómo se dan y cómo se han seguido dando. Y yo creo que la investigación debe dársela, si que hay la oportunidad de llevarle a un proceso político, pues llevémosla y enfrentémoslo ahí. Si ella está pidiendo, debe tener sus buenas razones, debe tener sus buenos documentos, debe tener las excusas necesarias para mantener diálogos de esta naturaleza con todos y cada uno de los asambleístas, ya que dice que no solamente es con Mendoza, sino con todos aquellos que están en la asamblea. Pan y circo para el pueblo será, mi querido Livio, y digo esto porque sorpresivamente el juicio político va a ser por lo que pasó en octubre, pero lo que pasó en octubre lo hizo bien la ministra, pues. O sea, ¿de qué le van a juzgar? Deberían juzgarle por estos tweets, estos WhatsApp, mantenidos con el señor Mendoza por el reparto de los hospitales probablemente, pero le van a juzgar por la actuación de octubre. Ay, no debemos juzgarla, sino aplaudirla, pues, ¿o no? Yo pienso que no solo debería ser llamada a la señora Romo, sino a algunos también, ¿no? Como el segundo mandatario, o el economista también, ¿no? O sea, el del tractorcito. Y todos aquellos que estuvieron de alguna manera impidiendo el normal desenvolvimiento económico del país, aquellos que nos impidieron también en Ambato llevar a cabo nuestro trabajo, que nos cerraron también la posibilidad de acceso al agua. Entonces todas estas personas deberían ser convocadas. Pero definitivamente show es circo. ¿Qué quieren encontrar? Ahora que están diciendo que es un autoatentado? Pues están creyendo en las barbaridades que escriben los correístas, mi estimado amigo. Están creyendo en todo aquello que están haciendo los hackers, en todo aquello que significa desequilibrar a este país. Eso es lo que quiere la extrema izquierda, aquellos que están en el fútbol, aquellos que se llaman los luchadores populares. ¿A quiénes representan estas personas, Fernando?
Lo que queremos de este país es trabajar, lo que queremos ver es un asambleísta que haga leyes, que apruebe leyes en beneficio del país. Queremos que investiguen los robos, que realmente se ponga gente al frente para investigar tanta delincuencia organizada que existe todavía en los gobiernos. ¿Qué pasa con los INA Papers, por ejemplo? ¿Qué pasa con todas y cada una de las relaciones que tiene el presidente con sus familiares y que ahora son grandes empresarios cuando antes definitivamente no tenían absolutamente nada, Fernando? Eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hacer? Ya de una vez, si estamos en esto con la señora Paula Romo, bueno, investiguemos todo también, por los INA Papers que dicen que esa es la negociación que ha hecho María Paula Roma para que no lo topen, ¿no es cierto? Entonces saquemos adelante también eso y poner los ojos también en la señora Diana Salazar, que ahí también hay que investigar para ver si es cierto que no actúa políticamente. Sí, es importante de que empiece el tema de los INA Papers. Es necesario que se vayan aclarando todos estos temas. El reparto de los hospitales mismo. O sea, para mí me parece absurdo y ridículo que la Asamblea llame a María Paula Romo por lo de octubre. No hay que investigar en octubre. Ahí hay que aplaudirle a la ministra. Lo otro es demasiado para investigar, pero parece que eso no quieren tocar. Y es lo que nos está preocupando. O sea, un juicio político no debe ser por una cosa, sino por el ejercicio errado, equivocado de un funcionario, por la necesidad de aclaración sobre ciertas acciones, pero no podemos quedarnos simplemente en el tema del juicio político por lo de octubre. Me quedo pensando, además, en lo que ella mismo dice, porque ella dice que ella pidió porque tiene que poner el pecho a las balas y porque no pueden empezarle un juicio político al ministro de Finanzas. O sea, ella supuestamente se pone por delante para que arranquen el juicio político con ella y si la destituyan a ella, pero que no toquen al ministro de Finanzas porque eso es tocar 10.500 millones de dólares. Pero fíjate qué irresponsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el señor Martínez en todo esto? O sea, ¿de qué se le está acusando, mi estimado Fernando? Bueno, le están Pongámonos del llamando a la lado de asamblea, los... le están llamando a la asamblea Por porque eso, no ha pagado dineros a los municipios, porque dicen que no hay dinero para pagar a los médicos, etcétera. bueno, Fernando, pero ¿es cierto o no eso? Yo entiendo que sí, pero el problema es que estamos en medio de una crisis económica que nadie la podía prever, cuando el Estado se ha parado por Efectivamente, 6 meses. efectivamente, Fernando, o sea, la crisis económica no nos viene ahorita en la pandemia, ¿no es cierto? Al menos en esta radio contigo hemos hecho los análisis, hemos dicho que había que pagar los bonos, hemos dicho que había que pagar todos los préstamos. ¿Cuánta deuda nos dejó el gobierno anterior de Rafael Correa o no lo hemos dicho, Fernando? Sí, lo Pues que hemos dicho. recién se desayunan con eso. Lo hemos dicho, ¿no es cierto? Pero poco o nada les ha importado, la gente poco o nada, la gente se deja llevar justamente por este tipo de criterios de que se está manejando el país económicamente mal. Pero Fernando, si no hay plata, ¿a dónde recurres? Si no recurres al chulco, ¿no es cierto?, en forma personal, recurres a la banca, ¿no es cierto? Ujú. ¿El país recurrió o no recurrió a los chulqueros, a los chinos? ¿Lo hizo o no? Sí. Todo el ¿O tiempo. no, no están cobrando? ¿Sí o no? Para mí es facilito esto traerlo a la casa cuando tú no tienes alguna necesidad. Vienen a tu almacén y ahora te dicen, señor, te dejan una tarjetita, vea, le hacemos préstamos y nos paga semanalmente. ¿Cuánto? $5 semanales, aparte de la deuda, ¿no es cierto? Y ahí andan en moto dos personajes por ahí lavando dinero. ¿De dónde saldrá ese dinero, amigo? Pero este país trabaja aquí. Y lo mismo pasa con el país. El país dice, bueno, aquí ya no hay el Fondo Monetario Internacional, ya no te presta, los bancos internacionales no te quieren dar dinero, vienen los chinos, bueno, yo te doy dinero, pero ¿a cambio de qué? Primero, a un interés alto. Segundo, a que mis compañías chinas, aquellos que nos van a prestar el dinero, tengan la oportunidad de trabajar y hacer grandes obras en tu país. ¿Así es o no es así el asunto, Fernando? Así es, así es. ¿Aceptamos o no aceptamos eso en el gobierno de Correa? Totalmente. Entonces, no se vengan a ser los inocentes, no nos vean la cara de tontos, Fernando. Y eso es lo que no quieren ver muchos correístas. ¿Qué es lo que nos pasó en el país? Y ahora que ya nos vemos en la crisis, y hay que agradecer esta crisis, Fernando, porque caso contrario lo hubiésemos tenido sin que exista la pandemia, porque ya no había quien nos preste dinero. Ya no existía quien nos preste dinero y por lo tanto, pues lógicamente teníamos que recurrir a seguir con los chinos posiblemente. Y gracias a esta pandemia nos perdonan los intereses, hemos bajado los intereses de la deuda, se nos ha corrido el plazo para poder pagar y además nos dicen, ¿saben qué? Realmente ustedes están en la quiebra,
tengan $6.000 más, 6.000 millones, es decir, algo que nos sirva para comenzar a mover la economía de este país, ¿verdad? Entonces, yo no veo por qué lo tienen que convocar, por qué los tales luchadores populares, aquellos que no quieren que cambie, se modernice la legislación laboral, cambie para poder lograr que este país camine, Fernando. Entonces, ¿cómo queremos hacer trabajo? ¿Cómo queremos buscar un país que salga adelante cuando todo para mí, nada para ti? Cuando todos queremos ser beneficiados, nadie queremos ser topados en nuestra forma de vida. Por lo tanto, así no podemos sin cambiar el status quo, cambiar este país, Fernando. Obvio, obvio. Y en esto hay que decirlo con todas las letras. Sería el peor momento de la historia, digo yo, sacar al ministro que ha conseguido 10.500 millones de dólares, más allá de que tú y yo estamos en contra de que el gobierno reciba dinero. Si no lo hace, pues también se queda en el aire, pues no. Efectivamente, y los municipios están reclamando un dinero que tenían que hacerlo hace mucho tiempo, Fernando. ¿Por qué recién se acuerdan? ¿Por qué? Porque están asustados, porque ya ven que se les va medio diablo la mitad de su gestión, cuando no han presentado proyectos, cuando los planes de ordenamiento territorial todavía no han sido aprobados, Fernando. Cuando se acabó una gestión y ni siquiera presentaron el plan 2030, que era obligación presentarlo antes de que termine la gestión y se les extendió el plazo, que hasta ahora tampoco, Fernando, lo tenemos. Y se siguen haciendo obritas que se les ocurrió en campaña, que estas son las que necesitan vato. ¿No es cierto? Este, por ejemplo, es nuestro caso. ¿Qué gobierno le va a dar dinero si dice, oiga, señor, usted no me presenta el plan de ordenamiento territorial? Señor, las obras que usted está haciendo fueron de su campaña, no están en ningún plan ni antiguo ni futuro. Por lo tanto, señor, ¿cómo yo le puedo dar dinero? Es que tiene que dármelo del IVA. Encantado, señor. ¿Cuánto hemos recuperado del IVA en estos meses? ¿No te Cero. parece? ¿A dónde se ese dinero? A pagar, señores, la pandemia, pues. ¿No es cierto? Se les debe a los médicos, por supuesto, para eso está el préstamo que estamos haciendo, para pagar, pero Fernando, la gente cree que cuando un banco te dice, sí, te voy a dar el préstamo, el dinero ya está en tu cuenta. Mentira, todos sabemos que hay que tener un espacio de tiempo para que esos dineros, miles de millones, se integren a tu cuenta, ¿no es cierto? Tendrás que cumplir algunos requisitos, como cualquier préstamo local o internacional. Y así tiene que ser, y eso es lo normal. Por eso me quedo pensando en qué mismo pasa. Una asamblea con 58 personas encausadas, es decir, con juicios. O sea, ¿a qué nivel llegamos? Y a esos 58 todavía faltan sumarles 30 más que estarían involucrados en el tema del reparto de los hospitales y que obviamente no aparecen, no han sido encausados ni judicial ni civilmente. Entonces estamos hablando de una asamblea con alrededor de 90 personas con gravísimos problemas con la justicia y muchos de ellos van a la reelección. Entonces, fíjate, si tenemos una asamblea de 135, creo que son, ¿no es cierto? 137. 90 están implicados de alguna manera, 90 de alguna manera son gente poco honorable. ¿Tú crees que estaría bien convocarse o prestarse para el juego y la charada con este tipo de personajes, Fernando? ¿Qué es lo que quieren? Como ya hay elecciones, bueno, ahora sí hay que investigar, porque el pueblo ha dicho que hay que llamarlo al señor Martínez, el pueblo ha pedido la cabeza de María Paula Ramos. Ya es el momento más bien de tratar de mejorar. Ahí pasó una ley de salud, mi estimado amigo. Nadie la hemos criticado, ¿no es cierto? Todos hemos quedado tranquilitos, algunos están a favor porque ya se va a poder vender los derivados de la marihuana, algunos están a favor porque ya se puede hacer el aborto tranquilamente, algunos están a favor porque como ya se viene alquilando los vientres, ahora hay que hacerlo legal, ¿no es cierto? Es decir, muchas de estas cosas se están tapando y nos dicen que tenemos una constitución progresista, que estas son leyes progresistas, de avanzada, mi estimado amigo. Es decir, cuando definitivamente lo moral, lo cívico, lo virtual, o sea, nada se aplica a nuestra constitución. Solamente se da derechos a grupos minoritarios, a grupos que deben ser protegidos según ellos o a los deseos de las personas. Esa es una constitución, pero de ahí, ¿qué se ha hecho por nosotros? ¿Qué se ha hecho por mejorar la economía? ¿Qué leyes nos han beneficiado? ¿Cuál ha sido el trabajo real de una asamblea, Fernando? ¿Qué leyes nos han beneficiado? O sea, ¿qué leyes han hecho para el mejoramiento de la economía del país? Si tú me dices una o dos, yo me quedaría contento con el trabajo de 4 años de 137 legisladores, de los cuales sería más del 70% de ellos están encausados legalmente, mi estimado.
Me quedo pensando en ese tema y de verdad no encuentro aquello. Me quedo pensando en el tema de que, por ejemplo, esta asamblea no aprueba y la tienen un congelador a la ley de extinción de dominio, a la que ya le hicieron toques, modificaciones y arreglos. Por ejemplo, de acuerdo al proyecto original, se pretendía revisar los bolsillos de quienes han sido gobierno desde el año 2000. Ahora dicen que la ley no puede ser retroactiva y por lo tanto arrancaría de aquí a futuro. Pero si lo que queremos es recuperar el dinero que nos robaron, los 70.000 millones de dólares, o sea, y más. Pero Fernando, quienes están haciendo las leyes son los delincuentes, pues Fernando. O sea, ¿hasta cuándo como pueblo entendemos que lo que hemos elegido son delincuentes? Pues son delincuentes disfrazados de gente honorable, Fernando. Eso es lo importante ahora. Lo importante es ver a ver, si queremos reducir el tamaño del gobierno, ¿no es cierto? Poner 20, 30 legisladores o asambleístas. Ahora no solo queremos eso, queremos una bicameralidad, 2 cámaras, una de Senado y otro de legislación. O sea, Fernando, seguimos incrementando la burocracia, o sea, seguimos soñando que 2 cámaras de asambleístas o de diputados van a lograr que este país se encauce. Este país no se va a encauzar por la cantidad de asambleístas más o menos que venga, sino por la calidad de asambleístas que elijamos, Fernando. No podemos decir, vea, venga Juan Piguave y láncese, y si usted tiene el apoyo popular, pues bien elegido está. No queremos poner, por ejemplo, que para ser asambleísta al menos haya sido concejal, Fernando, o haya llevado a cabo funciones de esta naturaleza, que conozca el funcionamiento de la cosa pública, de cómo funciona, cómo se administra la cosa pública, ¿no es cierto? No queremos dar un pasito más adelante en decir, a ver, señor, usted al menos para ser asambleísta, muéstreme pues su pasado judicial, ¿no es cierto? Hasta en eso nos oponemos, Fernando. Antes cuando tú ibas a un trabajo, ¿qué te decían? El récord policial. ¿Te ofendían? No, señor, tenga. Ah, no, es que de esa manera se cerraban las puertas a aquellos que han cometido un error y quieren enmendar su vida. Mentira, Fernando, nunca fue eso, pero fue, ¿qué cosa? ¿Quiénes hicieron esto? La Revolución Ciudadana. Acabaron con todo lo que antes era para nosotros normal, natural, saber que tienes que ser un tipo honesto, que para ser asambleísta tienes que tener un recorrido de excelencia como persona, que te podían investigar. Ahora no, ahora Fernando, mientras seas popular, lo demás no interesa. Mientras no vayas a hacer nada en la asamblea, mucho mejor, Fernando, mejor para los gobiernos y ver a qué les toca a cada uno. Ellos van a recuperar su dinero, su inversión de campaña, más no a pensar en qué necesitamos los ecuatorianos, porque si ni ellos tienen trabajo, ¿cómo van a poder hacer leyes que favorezcan o beneficien a aquellos que sí generan trabajo? Y ese es el tema. O sea, ahora pretenden darnos circo porque también se va a analizar, por lo menos eso es lo que se dice, se va a analizar la conducta del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y probablemente lo destituyan, que creo que sería bueno. Pero, o sea, ¿y por qué no se hace a tiempo? Si esto no estamos hablando de hoy, si es ya más de un mes y medio que se habló sobre esos carnets falsos para personas con discapacidades. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, esto de las discapacidades, Fernando, yo no sé de qué manera se le interpretó, pero fíjate que se supone, ¿no?, que a ti te daba la facilidad de importar un vehículo, pero un vehículo especial, ¿no es cierto? Un vehículo que tenga accesorios especiales para los discapacitados, yo no sé, o sea, vehículos especiales, pero no para que me traigas pues una Toyota Corolla, pues, mi estimado Fernando, o sea, ¿cómo se interpretan las leyes? ¿Cómo se hacen las leyes? Para que tú dejes algo, una endija media abierta para que las ratas se metan, pues, Fernando. Porque justamente quienes han podido aprovecharse de esto son aquellos que tienen poder, Fernando, son aquellos que tienen dinero, son aquellos que se burlan de la ley y no son castigados. Ya se dijeron por ahí noticias de que han eliminado 40,000 carnets, que van a volver a una recalificación. Por ahí los encargados de este organismo de discapacidad dijo que ellos no son los responsables, sino el Ministerio de Salud. Pero tampoco se han metido presos a la gente, y no solamente están presos aquellos que dieron el carnet, sino también aquellos que sobornaron deberían ir presos por falsedad de documentos, ¿no es cierto? Pero la justicia está dormida, la justicia prefiere encarcelar a una anciana de 70 años por haber tomado $700 o $300 o meter preso a un abuelito porque su hijo no paga la pensión.
Entonces son muchas cosas que a uno lo hacen pensar, Fernando. Y debemos, como lo digo, pues elegir muy bien a aquellos que van a ser nuestros representantes en la Asamblea. Elegir, que eso es importante, elegir bien. Lo hemos dicho por tantas ocasiones. No, estamos eligiendo al que nos ofrece más, pero no analizamos ni currículum, no analizamos nada, simplemente escogemos al que mejor habla, que termina siendo el que mejor nos engaña, escogemos al que más títulos tiene, con los que no ha hecho nada en toda su vida, pero no terminamos de entender que tenemos que elegir a quien sí puede mostrar algo, a quien sí ha hecho algo, porque de otra manera, pues simplemente, como decía Macarena Valareso, estamos dándole puertas abiertas al que llega con hambres atrasadas por llevarse todo lo que pueda, ¿no? Lo poco que nos queda, Fernando, lo poco que ya tenemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos, si no pues nos ponemos pilas, si no hacemos las cosas bien, si no elegimos, Fernando, a quien realmente tenga esa capacidad administrativa, a quien vaya a actuar de forma decente, a quien vaya a aplicar las leyes, a quien realmente ponga en las cortes, en personas decentes, definitivamente este país no va a cambiar, Fernando. Hoy tenemos 4 años de esperanza, 4 años en los cuales podemos salir adelante, 4 años en los cuales pues veremos nuevamente cómo van a salir corriendo nuestros compatriotas a otros países asustados por la economía que tenemos. Vamos a ver cómo va a haber una desinversión total en este país, Fernando, y eso va a ser desastroso. Y yo, por lo tanto, no creo en aquellos revanchismos, yo no creo, por ejemplo, en lo que dice Arauz, en lo que dice la gente del correísmo, que vamos a retornar a la patria. ¿Qué patria, Fernando? La que nos robaron, la que se encargaron de llevarse todo lo que pudieron. Esa no es la patria que yo quiero, Fernando. Yo quiero una patria de gente decente, de políticos honestos, de políticos honorables, de gente que vaya a hacer algo por el bien de mis hijos, de mis nietos, que este país sea un país de oportunidades reales, Fernando, no de aquellos vivos, de aquellos sapos que se valen de la edad de su abuelito, de su papá para ir y comprar un carro y tener exención del IVA. Todo eso tiene que cambiar, Fernando, sernos o volvernos gente honorable, gente honesta. ¿Y cómo se da eso, hermano? Eligiendo a una persona, a un presidente que nos dé esos ejemplos, Fernando. Solo así este país va a poder cambiar. Que eso es lo que queremos todos, ¿no? O sea, que haya un cambio realmente en positivo, un cambio que nos permita avanzar, que nos permita encontrar el rumbo. Y en esta búsqueda del cambio es necesario que las cosas en justicia se vayan aclarando, porque lo que necesita el país es justicia. Mira, Paola Pavón, por ejemplo, que supuestamente pretendió huir, lo dice un informe de la policía, que estaba tratando de salir del país. Va donde el juez el día lunes y el juez le dice, no, no hay problema. El pedido de la fiscalía era que vaya presa. Dijeron, no, que se presente 3 veces a la semana ante el juez. Los que andaban con grillete en Bonilla y el señor Viteri, ¿no tenían que presentarse una vez a la semana? Hace 3 semanas no se han presentado. Sabemos que Bonilla está fuera del país. Y acá no pasa nada. Aquí no hay responsable de quién permitió la fuga. O sea, alguien tenía que haber vigilado ese grillete, ¿o no? Pero ya nos demostró Alvarado que eso es fácil, ¿no? Él mandó hasta una carta de agradecimiento, Fernando. O sea, mal agradecido no es, porque al menos fue agradeciendo a aquellos que le cuidaban, a aquellos que le pusieron el grillete. E informó inmediatamente porque le preocupaba que algún ladrón se vaya a robar el grillete, pues. O sea, fíjate que eso es de chiste, ¿no? Hasta risa me da, mil disculpas, pero, o sea, yo quisiera, muchas veces, y pongo el ejemplo, digo, yo quisiera, o sea, que haber cometido un delito, que me pongan el grillete, que me digan, señor Cornejo, usted va a presentarse 2 veces a la semana, tranquilo, o si no, ya tener mis años, cometer ciertos delitos, robarme dinero, ¿no es cierto?, desfalcar alguna cooperativa, como ya tengo mi edad, cumplir 2 añitos, y de ahí sí ir a pasar en mi casita, ¿no es cierto? Porque así me dice la ley, ¿o no es así? Bueno, pero esa ley es para los políticos, pues, de cuello blanco, no para el pobre, No, no, el pobre va preso, si no acuérdate de la señora a la que tú mencionabas, 76 años, y prácticamente ciega, ciega en un ojo por completo, y con un 30% de visión en el otro, prácticamente sin poder moverse sola, sin casi poder caminar,
con problemas de diabetes, con problemas renales, etcétera, pero presa. Pero ahí sí no se vio que era de la tercera edad, ahí no se vio que la cifra era mínima, ridícula, $362, ridícula. No se vio nada de aquello. Ahí sí presa. Pero a los Sí, de cuello blanco no, pues ahí sí el señor Bucarán no puede ir preso jamás, porque además no, tiene pues, un problema de corazón, entonces no puede ir preso. O sea, sí. Es chistoso, ¿no? Fíjate, ¿no? Cómo son estas leyes y ridículas al mismo tiempo, pero eso es lo que tenemos, Fernando, eso es lo que hemos elegido, eso es lo que están haciendo nuestros legisladores, esos son los que nos dejaron la revolución ciudadana, o sea, todo eso yo no, o sea, yo creo que tengo una decepción tan grande cuando escucho amigos y parientes a veces discutir y poner en tela de juicio realmente lo que sucede con Rafael Correa, o decir, bueno, robó pero hizo obra. O sea, yo cuando escucho ese tipo de comentarios digo, con razón, este país está mal, pues, o sea, no podemos darle fe a la honorabilidad, no podemos, o sea, de alguna manera rescatar los principios que nos enseñaron nuestros abuelos. Qué gusto para uno haber tenido, por ejemplo, unos abuelos donde no venían a golpear la puerta por deudas, Fernando. O sea, cuando se murió tampoco vinieron a decir, ah, me quedó debiendo. O sea, tener ese orgullo, ¿no? De tener esos parientes. Y ahora somos tan permeables honorablemente que no, ya dije, que vuelva a correr, al menos él robó, pero había plata, había trabajo para todos. O sea, Fernando, yo ¿qué clase con de lo que tú sociedad dices, tenemos? con lo que tú dices, recuerdo lo que decía Facundo Cabral. Él decía que le preocupan los pendejos, perdón el término, pero así lo decía. Y decía que le preocupa a los pendejos porque son muchos y pueden elegir a un presidente. Y tiene razón, pues. O sea, cuando hay un idiota en la presidencia, es que el pueblo está bien representado, lastimosamente, porque es el pueblo el que termina eligiendo a esta gente, pues. Claro, y bueno, y trayendo a colación el tema, pues, a ver, ¿quién le puso a este presidente, Fernando? Correa, ¿Quiénes se encargaron y quién se encargó de hacer el fraude? el propio Correa, con el señor Pozo como su brazo derecho, a quien inclusive hasta condecoró. ¿Sí o no? Y ahora, ¿de qué se quejan los correístas? Ah, no, dice, es un traidor, es un incapaz, pero si ellos lo pusieron, es traidor e incapaz, ¿no es cierto? Porque no les permitió seguir robando, porque no les Es que, tapó, tal vez hubo un mal reparto, no es que sé, ser traidor e incapaz son los méritos para ser correísta, pues. parece que sí, ¿no? Parece que lastimosamente sí, pero un joven Arauz que dice, no, yo soy inocente, cuando tiene ahí un prontuario, mi estimado amigo, que da miedo, ¿no? A esta corta edad, imagínate las barbaridades que ha hecho y viene a presentarse y decirnos que es el de los jóvenes, que con los jóvenes va a cambiar el país. Pero Yo mira, tengo mira, mucho, 35 años y hace 10 exactamente, inscribe el título de cuarto nivel, primero, ¿cómo lo hizo? y después inscribe el título de tercer nivel. Con mucha gente dice, no, son las fechas de inscripción, pero ¿cómo podían aceptarle que inscriba un título de cuarto nivel si no había inscrito el de tercer nivel? Y hace 10 años el señor tenía 25 años. A los 25 tú Ah, tienes un título de tercer y de cuarto nivel. efectivamente, No da, Fernando. pues, no da. Ve, Fernando, a mí, como siempre te he dicho, a mí me gusta escarmentar por propia cuenta. Yo no soy de los que voy y le pago a alguien que me dé haciendo el trámite, sino un poco también me gusta entretenerme en el asunto, ¿no? Yo saqué un MBA, mi estimado amigo. Lo saqué hace 3 años. Hasta ahora no está inscrito el título, Fernando. Y eso que me he movido, que he hablado, ¿por qué razones? No lo sé, que la universidad no manda documentos del exterior, en fin. Hay una serie de cosas que hay que cumplir, de parámetros que hay que hacer, pero total, este título no es inscrito. Bueno, no necesito que esté inscrito, más de lo personal, más es un gusto pero profesional y punto. Pero cuando se dan estas cosas, como el señor Arauz, hay que revisarlo, Fernando. No podemos dejar estas rendijas, estas cosas sueltas, ¿no es cierto? Hay que proceder a una investigación por más factos. O sea, dicen, bueno, pues es un título, no es nomás un título, sino es el accionar de la sociedad, es cómo los organismos no llevan a cabo los procesos en debida forma. Y esto permite que no haya un control sobre las acciones de los ciudadanos que están trabajando en estas instituciones, que creen que por llegar a esa institución o por ser el mandamás de esa institución,
pueden hacer y deshacer con las leyes. Por lo tanto, eso hay que cambiar. Si el señor Arauz cometió ese delito, inmediatamente ser sancionado, porque la ley lo permite, ¿no es cierto? Pero si sabemos que firmó un contrato, mira, cuando estuvo en el Ministerio de Cultura, en el tiempo de Rafael Correa, firmó un contrato de $6 millones con la revista Ecos. Ajá. ¿Quién explica esto? O sea, entregar $6 millones del erario nacional a una publicidad en un medio de comunicación, para mí es un robo. Para mí es un robo. Pero lo hizo la Revolución Ciudadana, pues, y ha de haber dado trabajo a alguien, pues, robó personas. Entonces, eso es lo difícil de nuestro país, eso es lo difícil de ser candidato a cualquier cosa, Fernando. Es difícil hablar de honestidad cuando la gente lo que quiere es show, es difícil hablar de honestidad cuando la gente definitivamente quiere regalos, es difícil hablar de honestidad cuando la gente quiere un trabajo, que el candidato le dé un trabajo, es difícil hablar de honorabilidad, de proyectos en este país, porque la gente no los toma en serio, no cree que tienen la capacidad de discernimiento como para decir, a ver, si este señor me plantea que va a hacerme una avenida en tal sitio, ¿usted cree que haya presupuestos? O sea, no analizamos las cosas que nos proponen los candidatos, sino que únicamente elegimos por el corazoncito, por el odio que tenemos, por el rencor que tenemos, el revanchismo que tenemos. Eso es lo que nos lleva a elegir en este país. Estamos eligiendo, no es ni siquiera una ideología. Estamos eligiendo talentos de televisión. O sea, sí recuerdas la canción, lo que decía, ¿no es cierto? Y eso se aplica perfectamente a una señorita Pozo en Quito. Vacía en la parte superior y muy llena en otros lados. Y uno termina diciendo, ¿qué nos está pasando? O sea, es cuestión de verla ayer, todavía arrogante, ordenando que se ubique en la gente, porque ella no tiene la culpa de tener sueños, de tener aspiraciones, dice. Entonces, las aspiraciones las va a hacer como asambleísta. Y me pregunto, ¿y qué hacemos con ese partido que los pone? Está el señor Richard Barker, candidato. No sé si va a ir como Richard Barker o como Perlita Perola a la asamblea. O sea, ¿qué nos está pasando? Veo y me topo con Hilda Murillo. Ya es el colmo, si tenemos al que decía, al que le cantaba a la patria protestando en contra de los canallas que nos roban la ilusión y ahora también ya se sumó a los canallas, pues. No, pues y le gustó el poder, ¿no? Y le gustó el poder, entonces, bueno, su madre fue ministra, entonces, muchas cosas en este país suceden porque le permitimos los mismos ecuatorianos, Fernando. Nosotros somos los culpables, nosotros mismos somos los que hemos elegido este presente y lo que nosotros tenemos que tratar es de elegir para el futuro, Fernando, para ver de alguna manera cumplir nuestros sueños, Fernando. Los ecuatorianos nos sacrificamos muchísimo todos los días, todos los años, Fernando, porque no recuerdo un gobierno que realmente nos haya sacado una sonrisa y decir, sí, estamos bien, estamos avanzando. No recuerdo eso, Fernando. Muchos dirán, tal vez en la mente se quedó Jaime Roldós, hay gente que le sigue, dice que sí es un buen presidente, pero recordemos también, pues que ahí estuvieron los luchadores populares haciéndole ya una gran marcha, no sé si tú recuerdas, Fernando. Claro. Que justamente el día que sale y que muere, pues ya se organizó toda una marcha de todo el país, ¿no es cierto?, en contra de ese gobierno. Y son los mismos, Fernando, más jovencitos, pero son los mismos que ahora siguen en los diferentes federaciones de trabajadores, en los sindicatos, son aquellos que no dejan prosperar este país. Los jóvenes realmente se han dejado dominar por esta clase de dirigentes políticos que no llegan a nada. Los jóvenes han perdido totalmente el interés por su propio país, solo les importa a ellos mismos. Y lastimosamente son los que ahora son en mayor número, ¿no? Son los que lastimosamente van a poner su voto, con conciencia o sin conciencia, pero van a cumplir con esta obligación. Y son los que no piensan que este país hay que cambiarlo ya, Fernando. Es que ese es el tema, ¿no? Eso hizo Correa. Él decía que tenían que votar desde los 16 años, ¿no? O sea, ¿sí? Pero mira, si tú a los 16 cometes una infracción, te dicen, no puede ser sancionado. O sea, no tenemos conciencia para unas cosas y tenemos obligaciones para otras. Y ese es otro de los problemas. Los millennials y los centennials que están alejados de la información son quienes van a votar. Y es uno de los temas preocupantes. Por eso mismo Correa les dio el voto. ¿Y qué van a decir?
Hay que votar por alguien como tú, por alguien joven. ¿Cuál es el más joven? Ya sabemos. ¿Qué es lo que les interesa? Engañar a la gente. Sí, o sea, fíjate, poner a un individuo de 35 años. Osvaldo Hurtado, ¿cuántos años tenía cuando fue vicepresidente de la República, mi estimado Fernando? 42. 42. Sí, ¿por qué no sería bueno que los muchachos, los de esta edad, escriban o lean, perdón, el libro de Mi soledad en el poder? ¿Por qué no se hace charlas con Osvaldo Hurtado para ver qué tanto bien él opinaba de ser tan joven y estar en un cargo de esa naturaleza, ¿no es cierto? ¿Qué tanta experiencia tenía para manejar un país? ¿Qué tan fácil era manejarlo cuando apenas había 7 ministerios, me parece, Fernando? ¿Sí o no? Sí. Cuando la estructura política era mucho más pequeña. Ahora, imagínate, tenemos, yo no sé, creo que 15 ministerios más subsecretarios. Realmente, si me preguntan, paso de ignorante, Fernando. Yo realmente no tengo mucho conocimiento de cuántos ministerios, subsecretarías, secretarías hay en este país. Entonces, A fíjate que grandes rasgos, lo que sabemos es que existían casi 400.000 burócratas y ahora tenemos 850.000. O sea, sí, para que nos demos cuenta que más que duplicamos, pusimos 500.000 más de personas en la burocracia. sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de este país, Fernando? O sea, no sé cómo lo vamos a sacar adelante. Créete que a veces hasta me quita el sueño de decir, bueno, ¿y ahora? ¿Vamos a seguir trabajando? ¿Qué va a pasar con el IES, Fernando? El IES está totalmente ya en la quiebra. De aquí tenemos posiblemente, como lo dicen algunos especialistas, hasta unos 10 años más, ¿no es cierto? Algunos podrán disfrutar de su pensión, otros ni siquiera la veremos, pero estamos aportando. Entonces, ¿de qué manera este país va a salir adelante, Fernando? ¿De qué manera los centenias, los milenios están aportando para este país? Pero Cuando, mira, me quedo pensando en lo que nos pasa. Por un lado, hay una gente que dice, bueno, no nos pagan los de los medios públicos. No nos pagan, dice, no, tienen que pagarnos, tienen que liquidarnos, etcétera, etcétera. Yo me quedo entre sí y entre no. Digo, bueno, pues ellos permitieron que se licúe y que desaparezcan los medios públicos. O sea, tanta radio incautada que significaba dinero, ahora más bien en vez de darle dinero al Estado, primero ha desaparecido y segundo ha consumido cualquier cantidad de dinero. Y me quedo pensando en aquello porque otro de los medios incautados, TC Televisión, está contratando a Carolina Jaume, a quien despidieron hace 2 meses por descuidada, por haber estado en una reunión, en un bailecito, sin mascarilla, sin nada, y por ser una fuente de contagio para el resto de compañeros. La despidieron, pero ya la volvieron a contratar. Acaban de contratar a Michela Pincay, creo que es el nombre, y como gran estrella. Acaban de contratar a la hija de Sharon, ni siquiera recuerdo el nombre. Acaban de contratar, bueno, son 5 personas, a Gisela Bayona uh-huh, y alguien más, no me acuerdo quién más. Ah, y a Jaime Bailey también lo anuncian. El canal sí, incautado. sí, ¿Y quién justamente te termina iba a pagando mencionar todo eso. esto? Porque supongo que ellos están financiando y están por lo menos pagando sus sueldos. Pero hay una deuda que tienen ellos de 20 millones de dólares. ¿Quién la va a pagar? Si siguen gastando la plata a mano llenas, ¿qué va a pasar? Mira, ahí tenemos a la señora Katrina Tala, una chilena que Uh-huh. cobra, de acuerdo a lo que dicen muchos, 12.000 dólares, aunque algunos dicen que está llegando a los 20.000 dólares al mes. ¿Puede ser posible que los medios incautados paguen esas cantidades de dinero y después le pasen la cuenta al pueblo? Claro, tú sí sabes cuánto tiene que generar una empresa para ganar 20.000 dólares al Mm. mes, mi estimado Fernando, ¿no? Tú sí sabes eso, ¿no? O sea, no es que tener una fábrica a ti te llena de dinero o el empresario es una persona que pone la empresa y a los 2 días ya está nuevamente de millonario, ¿no? Pero así es este país, o sea, con el dinero nuestro. ¿Quiénes manejan nuestro dinero? Los políticos, ¿no es cierto? A los que elegimos o los que no elegimos, porque muchas veces estos cargos son los que llegan después. Vos tú eliges un presidente, pero ya los que ponen los parientes, los amigos desde el presidente, que vos ni siquiera los conoces, son personas que han aportado para la campaña, son personas que estuvieron con el candidato alabándolo y bueno, y ahora sí hay que recuperar por la inversión hecha, ¿no? Como ya te he dicho, cuando dejamos que los políticos manejen nuestro dinero, este país y todos los países se han ido a la quiebra.
Cuando no lo controlas al político, cuando no le exiges al político las cosas que debes exigirle, cuando los frentes o los defensores del pueblo no entienden cuál y dónde está la lucha real, definitivamente al pueblo lo tienes perdido, lo tienes buscando migajas cuando no le enseñas dónde están los errores y las fallas de un gobierno. ¿Qué hace un gobierno con medios de comunicación? No lo sé, pregúntale a la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? A quienes lavaron el cerebro con estos medios de comunicación, a quienes pagaban a Carrascal, a Barrascal, cuántos miles mensuales para que hablen en favor de su mentor, ¿no es cierto? Entonces, todos estos tipos de errores, ¿quiénes lo pagamos? Nosotros, Fernando, nosotros, el pueblo, pagamos todos y cada uno de estos dineros mal invertidos, con los que le pagas a todos estos personajes, algunos bien merecidos o no, depende ya cómo te catalogues como profesional, depende qué necesidad tengan de ese profesional, una institución que esté de acuerdo en pagarle tanto dinero mensualmente. Podrías haber pagado tranquilamente el sueldo de 3, 4, 5 personas o maestros o médicos, ¿no es cierto? Ahí está la lucha popular, Fernando. Ahí está el hecho de tener esos defensores de los sindicatos, de aquellos que te representan. Ahí debería estar la lucha, Fernando, no en la política. La política no es necesaria cuando quieres hacer reclamos justos, Fernando, pero todos queremos ser asambleístas para decir vamos a pelear por el pueblo. Y cuando llegan allá, se olvidan del pueblo, se olvidan de cuáles fueron sus intenciones. Y tenemos esto, ¿no? Un país lleno de delincuentes que lo único que quieren es satisfacer sus propios caprichos de dinero. Y eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos preocupa. Mira, escuchamos 16 binomios y no hay por quién votar. Cualquier cantidad de candidatos a la asamblea y tampoco se encuentra mucho por qué elegir. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hay que votar por los menos malos, hay que escoger. El pueblo no puede seguir engañado y eso es básico, ¿no? Claro, Fernando, hay que promulgar, los medios de comunicación tienen que hacer debate, los medios de comunicación tienen que no llamarle para preguntarle tú qué piensas de la política. No, señor, más allá de su ideología, ¿cuál es su campaña? ¿Cuál es su propuesta, señor? ¿Qué va a hacer en la asamblea? Y no me venga a decir, vamos a fiscalizar el gobierno. A mí no me hable de fiscalización, a mí hábleme de proyectos de ley, señor. ¿Qué quiere hacer? Y Pero defienda su proyecto de ley, le estás Fernando. Si no, pidiendo peras al olmo, pues. Porque también los medios de comunicación, en muchos casos, o en la mayoría, son empresas que buscan lucro. Entonces, si el candidato me pone la publicidad, entonces, ¿por qué voy a hablar mal, no? Entonces, sí, aquí nos movemos de acuerdo a cómo está el bolsillo. Y sí, medios idóneos u honestos, muy pocos, por no decir no. prácticamente en extinción. Pero si aquí hemos visto, Fernando, no nos vayamos muy lejos, contratos de $1,500 a medios de comunicación que se hacen con una cámara fotográfica, Fernando, o con una cámara, Con un o con un celular. video, con un celular y en la sala de su casa. O si no, también pagamos 2.500 a alguien que ya colaboró en el municipio, ya ha estado en campaña con el señor, y les diga, ¿qué han hecho, por ejemplo? A ver, vamos muy críticos en el asunto, Fernando. Se le pagó a este señor para que haga una publicidad. ¿Tú has visto esa publicidad en el canal MIC? No, yo no he visto, Fernando. Yo he estado atrás y no he visto nada para que, a favor del municipio, de la pandemia, no sé para qué le pagaron $2.500. Yo ¿No es no, cierto? yo no seré sincero, yo no veo, yo veo televisión nacional, los noticieros de Coavisa, Teleamazonas y pare de contar, no veo otra cosa. Seré Pero muy bueno, yo te sincero. estoy diciendo. Pero bueno, yo sí, porque bueno, si le pagaron 2.500, algo de bueno debe tener. Entonces yo sí me pongo a ver y no veo nada extraordinario y tampoco es que se haya hecho nada. Pero ve, así se pagan los favores políticos, ¿no es cierto? Y posiblemente lo que se está haciendo es esto, pagar favores políticos. Aquí hay medios de comunicación que se alinean con los candidatos, Fernando. Aquí hay medios de comunicación que toda la vida han apoyado al mismo candidato social cristiano, por ejemplo. Aquí hay otro candidato que siempre va a apoyar al que sea contrario al social cristiano. O sea, eso sabemos nosotros y lo conocemos como pueblo de Ambato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que cambiar? Romper los esquemas. ¿Qué hay que hacer? Una mejor radio que pregunte al candidato. Yo, por ejemplo, estaba en Facebook y sigo el Facebook del gas municipal. Cuando estaba haciendo la inauguración de las gradas, a una señora le criticó al alcalde y por ahí salió uno de los que hace el programa de los cabezones que entrevistó al señor Abdalá Bucarán y le dijo al comentario de la señora, ya señora Pepita, deje de ser rencorosa. O sea, un periodista, o sea,
Yo no entiendo, o sea, ¿qué tiene que ver un periodista hacer un comentario de esa naturaleza? Y la señora le dijo, calle sinvergüenza, encubridor, eso se ganó el periodista por estar haciendo ese tipo de defensas, ¿no? Entonces, fíjate cómo se alinean las personas en beneficio de un político, del que esté en el poder, o sea, todo es cuestión del dinero, Fernando. Aquí a la gente se compra y se vende como cualquier artículo, porque no hay esa parte de la honestidad, del hacer tu trabajo porque te gusta, porque tienes decencia, porque tienes ese espíritu de hacer las cosas, y cuando tienes que criticar, tienes que hacerlo de buena manera y de buena forma. El tiempo es nuestro peor enemigo, mi querido Livio. Muchas gracias, siempre un placer conversar contigo. Fernando, muchísimas gracias, y a toda la ciudadanía, pues recordarle a los amigos, las amigas, de que hay que tener mucho cuidado. La pandemia continúa y hay que estar muy, muy despiertos para podernos proteger a nosotros mismos y a la familia. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días también. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.